¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy tenemos en nuestro tiempo de entrevista a una periodista con una importante trayectoria en España, en los medios de comunicación, sobre todo en televisión, también en radio, en prensa. Nieves Herrero lo ha hecho absolutamente todo en el mundo del periodismo y ahora se está convirtiendo también en una gran novelista y nos va a hablar precisamente de su último libro, de su última novela que se llama Como si no hubiera mañana, una historia de amor de gran intensidad. Nieves, bienvenida. Muchísimas gracias, Javier. De gran intensidad, desde luego. Gran intensidad está bien definido. Empieza es que es con así, el propio libro, como si no hubiera mañana, ¿no? Sí, sí, porque uno cuando está realmente enamorado siente que solamente está viviendo el presente, ¿no? Que no hay nada. Exacto, y que las horas se hacen pequeñas y que las estiras, hasta el punto de que la noche se une al día y el día a la noche. Y vives, pues eso, al límite como si mañana no existiera. Es la historia de amor, Nieves, entre dos personajes que va a conocer absolutamente todo el mundo, en España, en Venezuela, en Exacto. todo el mundo. Ava Gardner y Luis Miguel Dominguín, uno de los toreros, digamos, de más renombre en los años 50 del siglo pasado. Yo creo el que más, una vez que muere Manolete en las plazas, el que más renombre tenía era Luis Miguel. Y fíjate que llega Luis Miguel, el inicio de la novela es él con una acogida en Venezuela que le deja cojo y entonces tiene que estar durante año y medio sin torear. ¿A qué se dedica después de esa gran cogida importantísima donde solo le operan de 2 trayectorias cuando tenía 3? Y entonces llega a España. Fue en Venezuela, ese es un dato que no conocía. Sí, una acogida en Venezuela, bueno, que acaba en la enfermería, pero acaba como en las películas del oeste, a puñetazo limpio, médico con la familia Dominguín, hasta el punto de que él tiene que salir huyendo vestido de torero con la acogida, sale de la plaza de toros, para un coche, el primer coche que puede, le dice, por favor, lléveme a un hospital. Y ahí es donde le operan y donde le ocurren un montón de cosas, porque él viene de Venezuela con una azafata que lo deja todo absolutamente, su trabajo como azafata, deja su familia, todo, deja Venezuela, donde ella trabajaba, y se viene con el torero. Y en este inicio de vida con el torero es cuando irrumpe Ava Gardner, que llega a España después de rodar Mogambo, en África durante muchos meses, llega a España con 3 semanas de vacaciones, conoce al torero y los dos es como si hubiera habido un choque de trenes. Él se olvida de azafata, se olvida de cornada, se olvida de todo, y ella se olvida de África, de que tiene un marido como Frank Sinatra, y se entregan los dos en cuerpo y alma. O sea que el proceso es Dominguín, cogida grave en Venezuela, en el trayecto de vuelta conoce a una azafata, sí, digamos una mujer más en su amplia trayectoria con las mujeres, sí, una llega mujer... a España con la azafata de Venezuela y en ese momento se cruza Ava Gardner, ¿no? Se cruza Ava Gardner, efectivamente. Que era una gran aficionada a los toros. Sí, sí. ¿Y cómo fue el primer momento? ¿Dónde fue el primer encuentro entre Ava Gardner y Luis Miguel Dominguín? El primer encuentro hay gente que está de acuerdo en unas cosas y en otras no. Yo he cogido todas. O sea, la primera vez que ellos se encuentran es en una fiesta que organizan unos americanos ya con mucho poder adquisitivo en España. Como ella llega, le dan una fiesta y en esa fiesta invitan a todos los que ya eran relevantes en esa sociedad española. Y entonces, desde luego, estaba el torero. Y el torero estaba en un corrillo, hablando, todo el mundo rodeándole, y de repente pues aparece una mujer que se va acercando con una copa, poco a poco, se va fijando en él, no sabe quién es él sigue hablando, ajeno a esa mirada que le va escrutando y le va analizando, y de repente siente los ojos de ella, esos ojos verdes, deja de hablar, se miran y ya está, no hizo falta nada más. Yo por eso digo que el flechazo funciona, o sea, funciona la química, algo que está por encima de las palabras, porque ella se acerca a él y le dice no inglés, le dice no español, y ella le dice a él no inglés.
Y entonces ya Pero, está, no por hizo ejemplo, falta estamos viendo mucho ahora más. imágenes, Nieves, de Luis Miguel Dominguín y Ava Gardner toreando una pequeña Sí, vaquilla. en una Es decir, finca de él que se llama Villapaz, donde había construido una placita de toros, y ahí llevaba todas las figuras del cine y no del cine, pues a Hemingway le llevaba ahí y toreaban una vaquilla, y la verdad es que lo pasaban fenomenal. Y desde luego aquí ya estaba muy apasionada con el torero. Ella no quería enamorarse, y se enamoró. pero algo pasó entre los dos que fue algo más que un romance. Fue mucho más, Pero duró fue el 2 amor de su años. vida. O sea, Luis Miguel Dominguín, que tuvo muchísimas historias de amor, que era un gran mujeriego. ¿Fue Ava Gardner el amor de su vida? Bueno, es que él vivió apasionados romances, tengo que decir, pero este desde luego que fue con 27 años hasta los 30 años de él, le marcó mucho porque es la primera vez que él no dominaba una situación afectuosa, sino que le dominaban a él, porque ella marcaba las pautas. Él no decía, Ava, ven aquí ahora, no. Ella era la que le decía, Miguel, estoy en Londres, ven. Era una mujer dominadora, era una mujer de carácter y con genio, y eso es lo que le atrapaba a Luis Miguel Dominguín. Le atrapó que era una mujer indomable, y a él le gustaban las dificultades. Era una mujer pues que era para él como un gato salvaje. Realmente la llamaron el animal más bello del mundo. Ella aborrecía ese marketing de una película, pero realmente ella fue muy libre y fue muy gata salvaje, fue muy gata, sí, sí, sí. Bueno, y ellos comparten un escenario que es el Madrid aquel de los años 50, de los primeros años 50, Sí. de un país que empieza a salir de, digamos, de una trauma tan bestial como fue la Guerra Eso Civil, que ya supera, digamos, la posguerra y que empieza a mirar con un poquito más de optimismo el futuro, ¿no? Eso es que España irrumpe de repente, irrumpen los americanos con su poder adquisitivo, se instalan las bases, hay un acuerdo para instalar las bases en España, y entonces los americanos empiezan a hacer negocios y los españoles empiezan a ver esa ruptura del aislamiento gracias a los americanos, y entonces se recibe a los americanos un poco a lo bienvenido Mr. Marshall, que por cierto se estrena ese año que ellos se conocen. Luis Miguel incluso va al Festival de Cannes y ahí gana también el bienvenido Mr. Marshall, y hay un episodio muy gracioso donde Luis García Berlanga sale detenido por la gendarmería porque los americanos al ver billetes de $, con la carita de Pepe Isbert, de un actor, pues lo que hacen es denunciar a ese director de cine, y sale con el trofeo de haber ganado a la mejor película, pero se lo llevan al calabozo y ahí pasó la noche. O sea que es esa sociedad donde se producen muchas contradicciones. Luis Miguel está muy cercano a Franco y su hermano... Es un icono del franquismo, Luis Miguel. Sí, como decías tú al principio, sí. Tras la muerte de Manolete, que era el torero, digamos, el primero, la gran figura en aquel momento, se queda Luis Miguel Dominguín como la gran figura del toreo. Sí, y hereda a los enemigos de Manolete, claro. Y eran rivales, además, pero Luis Miguel Dominguín tiene muy buena relación con Franco, ¿no? Buenísima relación. De hecho, en un momento determinado, Franco, con una admiración, yo creo que a lo mejor hasta tenéis alguna foto donde se le ve a Franco cómo le mira arrebatado, da la sensación de que arrebatado cómo mira a Luis Miguel, ¿no? Y en una de esas cacerías le dice precisamente a Camilo Alonso Vega, que era el director general de la Guardia Civil, le dice que Luis Miguel entre y salga con quien quiera por las fronteras. O sea, eso no se le decía a nadie. Él tenía un pase especial, todo se le permitía. De hecho, él ayuda mucho a su hermano, que a su vez su hermano mayor es del Partido Comunista clandestino, y muchas veces detienen a amigos que Luis Miguel levanta el teléfono y dice: don Camilo,
por favor, le pido que a fulanito le saque, qué tal, que no sé qué, y incluso le dice Camilo Alonso Vega, es que solo tiene vagos y maleantes como amigos. Y dice, también le tengo a usted, don Camilo. Claro, pero es que la amistad con Franco o la buena sintonía con Franco, a ver si vamos viendo fotos cedidas gentilmente por La Esfera de los Libros, que es la editorial que, digamos, ha publicado tu novela. La buena relación con Franco llega al punto de que es el único que se permite contarle chistes a una persona tan seria como Franco, ¿no? El único que le podía decir lo que se hablaba de él en la calle, los chistes, y lo hacía con mucha gracia y con mucho valor. Aquí lo que estamos viendo es una de las muchas comidas que él celebraba en Villapaz. En su casa cabía todo el mundo. Decía su madre que era imposible hacer comida para 4. Ella siempre dice que organizaba comida para 15, porque no sabía nunca quién iba a comer en su casa. Mira, aquí es esta mirada de Franco hacia él, yo sinceramente creo que es de... Yo no le he visto a un Franco nunca jamás sonreír de esa manera. Hasta el punto de que no parece Franco, ¿no? Estábamos aquí dudando si realmente es Franco y realmente es Franco, ¿no? Porque es muy inhabitual ese gesto, ¿no? Ese gesto de esa sonrisa, yo nunca le había visto a Franco sonreír así. Y desde luego mirar como le mira a Luis Miguel con esa admiración, ¿no? Yo creo que sentía admiración. Esta otra foto es de toda la saga. Vemos al padre saliendo a hombros, le llevan sus 3 hijos varones y está rodeado de sus amigos. Todo ese entorno sale en la novela, ¿no? Es ese, bueno, pues estos hombres que salen de la miseria gracias a los toros, y se arruina el padre varias veces, pero es muy curioso porque incluso él sale de Quismondo, de un pueblo de Toledo, y en ese pueblo, en esa casa, todos cabían también. Entonces, en el sótano había comida siempre para alguien del bando republicano, pero en el primer piso podían estar del bando nacional. Era un hombre transversal, como se suele decir ahora, ¿no? Totalmente. O sea, creo que ellos, y en la propia familia te das cuenta, uno de un lado, otro de otro, pero eran seres de verdad absolutamente libres. Les importaba un pito que hubiera alguien de derechas, alguien de izquierdas. Ellos estaban por encima de eso, ¿no? Y por encima de los temas sociales, porque esta venezolana que viene... La azafata que conoció esta azafata, antes de conocer a Wagner. Bueno, en realidad es peruana, pero ella vivía en Venezuela. Era morenita y fue la primera mujer de color que vino, de las primeras que vinieron a España, y llamaban mucho la atención. Él estaba por encima de la raza, él estaba por encima de muchas cosas, de los enemigos. Él un día decide, hace un pase perfecto y decide... Estos son imágenes ya más modernas. En el número 1. De Luis Miguel Domínguez ya, pero tirando ya más en una época más reciente, digamos. Pueden ser los años 70 seguramente. Sí, pues mira, ya 20 años después de la novela que yo narro. Pero es que él empezó a torear con 5 años. Era de una familia de saga taurina, o sea, su padre había sido torero, ¿no? Sí, su padre, pero en Toledo. Ya su abuelo no, incluso no querían que Domingo padre, el padre de Luis Miguel, fuera torero, pero es imposible, cuando alguien tiene algo dentro, es imposible. ¿Quién para eso, no? Y él se escapaba y se metía en una corrida, saltaba como maletilla, ¿no? Entonces... ¿Y cuál es la clave de esa química que decías tú, Nieves, antes de la química entre Ava Gardner y Luis Miguel Dominguín? Porque son dos personas, los dos con una fuerte personalidad, con muchas historias a sus espaldas, Ava Gardner con hombres y Luis Miguel Dominguín con mujeres. ¿Cuál es la clave de esa química que se produce entre los dos? Yo creo que el que se encuentran dos iguales, dos espíritus muy libres que se sorprenden de él como es ella, sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo Era un ser absolutamente libre. Chocaba en España una mujer que no tuviese, bueno, pues que estando casada tuviese relación con otros hombres. O sea, eso aquí en España, por lo menos la moral le ponía muchos, en fin, muchas pegas, ¿no? Aquello no trascendió, la prensa lo ocultó durante mucho tiempo, esta relación entre Luis Miguel y ella, hasta que un día saltó, pero saltó como una cosa esporádica.
A nosotros nos llegó que la historia de Luis Miguel Llava fue una anécdota, casi fue una noche de pasión, pero caray, una aventura. Una aventura, pero fueron 2 años muy intensos, vividos con mucha pasión. Entonces yo creo que no fue una tontería, les marcó a los dos, la verdad, esta relación tan de iguales, tan sin dominar ninguno de los dos al otro, o sea, aquello fue una relación para aquella época, desde luego. A mí me parece más de esta que de los años 50, me pega más en el 2015. Y Ava Gardner, que era una grandísima estrella de Hollywood en ese momento, que era una enamorada de España y de, digamos, las costumbres en España tan arraigadas como podían ser los toros, ¿se llegó a plantear el trasladarse a vivir, o sea, el afincarse en España y vivir con Luis Miguel Dominguín? Bueno, ya con Luis Miguel no, Luis Miguel se lo dijo varias veces y ella no quería porque se estaba divorciando de Frank Sinatra y ya una vez que se divorcia ya no quiere que le pongan un anillo, ella no estaba preparada, acababa de inaugurarse como libre, entonces no quería. Luis Miguel en cambio estaba en una edad que quería formar una familia, pero ella en este momento no le venía bien, pero se instala en España, vive en España durante muchos años, en La Moraleja, en un lugar muy residencial, donde había mucho americano, y estuvo durante muchos años viviendo aquí, con muchos amigos españoles, y de hecho durante una época cogías muchos taxis que te hablaban de Ava Gardner porque la habían cogido, la habían llevado de aquí a allá. Ella vivió mucho la noche y hizo verdaderas amistades entre los periodistas. Entonces ha dejado mucha huella en España. Pero luego ya decidió irse a Londres y ella muere en Londres y no muere mayor, muere joven. ¿Fue una mujer feliz Ava Gardner? ¿O fue una mujer no. No fue una mujer feliz? Solo hay que mirar los ojos de Ava en cualquiera de estas fotografías para darte cuenta que ella no era una mujer feliz. Ella no se sentía cómoda en el papel de estrella y ella cuando estaba fuera de las cámaras decía que era una mujer de campo, que era una chica de campo, una chica sencilla, de una familia humilde, y la convierten en una estrella y ella no se reconoce en ese papel. Es como el que vive en otro cuerpo, ¿no? Ella estaba muy incómoda en el papel de estrella. Y retratas tú, insisto en esto, muy bien lo que es la sociedad de aquel momento, de aquellos años 50, aquel Madrid en el que dices que era todo mucho más asequible que ahora, más pequeñito que ahora, ¿no? Era mucho más pequeñito. Ahora es muy difícil, por ejemplo, encontrarse a una actriz española, por ejemplo, Penélope Cruz en Madrid, es difícil. En muchos sitios y en para aquel momento tú esconderse. ibas al Chicote, por ejemplo, y ahí veías a Sofía Loren o veías a actores de primerísima línea a nivel mundial. Eso es, o sea, en Chicote era el lugar donde por ahí pasaban todos los americanos, todos los artistas italianos, franceses, todos los que venían de rodar una película pasaban por Chicote, era el sitio donde te encontrabas con la intelectualidad de esa España de los años 50, 60. Chicote fue el punto de encuentro de muchas personas. De hecho, Chicote también hace una presentación de Luis Miguel y Ava Gardner y Lana Turner, pero ya se habían conocido en la fiesta anterior, pero Chicote hace las presentaciones y de hecho ellas le invitan a sentarse, ¿sabes? O sea que Chicote hacía mucho lo de encuentros entre españoles y americanas, sí, él propició muchos encuentros. Era un poco casamentero, ¿no? Que derivaron en pasiones importantes, ¿no? Aquí en España. Desde luego, no sé qué tenía Chicote, aparte de los cócteles maravillosos que todo el mundo quería volver. Tenía un barman, por lo visto, extraordinario. ¿Y cómo fue el proceso, Nieves, de escribir esta novela, que es extensa? ¿Cómo fue la primera chispa? Es decir, voy a escribir algo sobre la historia de Ava Gardner y Luis Miguel Dominguín. ¿Cuál es la intrahistoria de la novela? La intrahistoria nace parte de una foto de mucha complicidad entre ellos dos. Me la enseñó la editora Berenice Galaz y de repente la vi y dije, bueno, yo tenía otra idea que proponeros para otra novela, pero evidentemente cuando me enseñas esto yo entro al capote, porque realmente la foto de ellos dos mirándose, ellos dos
había algo en química, ¿sabes?, en esa foto y dije, yo quiero escribir esta historia. Y pensé que iba a ser fácil, dije, va a ser más fácil que la de la Segunda Guerra Mundial anterior, pero que va, ha sido muy complicada porque estos dos personajes tienen tantas leyendas alrededor que hubo que quitar mucha paja, dar veracidad a algunas cosas, a otras no darles ninguna credibilidad. Y entonces eso, porque hay muchas cosas que las tenemos en el, ya como leyenda, ¿sabes?, en el imaginario colectivo, y había que borrar, hubo que borrar mucho. Y la historia anterior, que también tuvo una gran resonancia, un gran éxito, Lo que esconden sus ojos, que es una historia también de amor un poco clandestino, entre Ramón Serrano Suñer, que era un personaje de primera línea de la política de aquel momento, ministro de Asuntos Exteriores, también fue ministro de Gobernación, en fin, una persona muy influyente en los años 40, y Sonsoles de Icaza, ¿no? Esa fue la primera novela, no hace demasiado tiempo, hace 2 años, creo recordar. Sí, en el 2013. O sea que, como dices, te vas a especializar en novela, ¿no? Y en novela de sentimientos, ¿no? Bueno, no son románticas porque hay otros entornos, o sea, a lo mejor sí que en las dos hay un hombre y una mujer, pero en las anteriores, bueno, tengo que decirte que a mí siempre los amores prohibidos, el secreto, esas pasiones tan tremendas, la muerte, creo que son cosas que me persiguen en todas las novelas. Esta es la quinta y sí que yo noto que la infidelidad, sobre todo las soledades. O sea, yo creo que me dedico a retratar soledades, espíritus solitarios rodeados de gente, y eso me atrae mucho porque yo creo que somos seres muy solitarios, que somos muy incapaces de compartir. Y, por ejemplo, a mí estos amores me dan hasta miedo, ¿no? Porque creo que son muy intensos, pero no duran, no perduran en el tiempo. Y yo creo que, como le pasaba a Ava, que Ava soñaba con ser una persona corriente, con un amor corriente que durara en el tiempo, como el amor de sus padres, que duró toda la vida. Ella añoraba esto, añoraba ser una persona corriente. Y decía, ¿qué me pasa que a mí los hombres no me duran más de 2 años? Porque enseguida le eran infieles. Se ponían, ¿cómo pueden preferir estar con otra mujer cualquiera antes de estar con Ava Gardner? ¿Cómo es posible? Y entonces ella lo llevaba mal y yo también lo veo incomprensible, como Mickey Rooney, Artie Shaw, Frank Sinatra, ¿por qué le eran infieles a Ava Gardner cuando me pareció una mujer no solo atractiva, sino creo que era un ser, pues eso, muy solitario, muy necesitado de cariño, un cariño que no encontraba. Y en cambio, al final aquella historia terminó. No sé si quieres contar el final o prefieres dejar la intriga. Yo creo que sabe todo el mundo que aparece en la vida de Luis Miguel Lucía Bosé, y el último capítulo del libro es Lucía, claro. Y Lucía Bosé, que supone que es el amor con el que Luis Miguel Dominguín... Es que yo creo que los amores de Luis Miguel son de etapas, porque durante 2 años y pico fue Ava. Luego aparece Lucía, que se casa en 5 meses, porque con Ava no lo consiguió, pero conoce a Lucía y en 5 meses se casa. Y en ella sí que ve la posibilidad, porque con Lucía Bosé tiene hijos que luego han sido muy conocidos. Pero vio a una mujer que le daba calabazas, y eso es lo que le atrae de las mujeres, la conquista. Él es el Don Juan del siglo XX. Si hay un Don Juan, el Don Juan de Zorrilla del siglo XX es Luis Miguel Dominguín. Yo creo que no dejó mujer que pasase por su dormitorio sin que realmente él la cortejara, ¿no? O sea, él fue un gran amante, hay que decir, fue un gran amante. Y Lucía fue una mujer muy importante en su vida, la madre de sus hijos, pero Lucía siempre dijo que no le fue fiel, y de hecho corta. Y tuvo muchas relaciones, las conocidas, pues con su prima Maribí, con Pilia Bravo y con Rosario Primo de Rivera, que es la última mujer con la que se casa por lo civil, porque Lucía no quiso darle nunca la nulidad, o sea, no quiso ponérselo fácil, y dijo que me lo pida él,
y él nunca se lo pidió directamente, siempre a través de abogados, y ella no cedió a darle la nulidad, Lucía. Pues esto es lo que podemos contar, porque el resto hay que leerlo para captar ese retrato de soledades, precisamente, que haces tú en tu novela. Y de los años 50, de verdad, es muy curiosa esa España. Y esa España de los años 50, muy tan curiosa, que todavía con la guerra civil, ¿no? Ese Bastante drama que cerca, es tan difícil de imaginar ahora, ¿no? Pero todavía muy cerca. Y la posguerra, mucha hambre, en contraste con esos emergentes millonarios. Mucha hambre, mucho señorito y mucha sirvienta que se queda embarazada del señorito. O sea, de verdad yo creo que es un retrato de una familia que podía haber hecho una saga, la saga Dominguín, y yo creo que en cada hermano podríamos ver reflejado a un padre, a un abuelo, porque en ellos mismos está reflejada la sociedad de entonces. Como si no hubiera un mañana, la novela de Nieves Herrero. Gracias, Nieves, por haber estado con nosotros. Y este repaso tan bonito, precisamente, a tu novela. Invitamos a la gente que lo lea, Como si no hubiera mañana, la última novela de Nieves Herrero, editada por La Esfera de los Libros. Y esta ha sido la entrevista con esta gran profesional, por otra parte, del periodismo, de la televisión, de la radio y de la prensa, de absolutamente todo. Que lo hayan disfrutado, pero no se vayan, porque ahora seguimos con más cosas, con las noticias, aquí en el Venezolano TV España. Hasta ahora.